me llamo Juan, tengo 39 años. Desde que mis padres, quienes tenían fuertes problemas con las bebidas, me dejaron cuando apenas tenía 5 años cerca de un basurero, con la falsa promesa de que pronto volverían por mí, siempre tuve un gran complejo. Creía que, si ellos, siendo mis progenitores, me rechazaron y se olvidaron de mí, mucho menos le iba a importar a otras personas. Me dolía no tener una familia y envidiaba a los que sí. Pensaba que tal vez por eso podían tener un mundo perfecto y gozar de una gran felicidad. Esta era mi manera de justificarme, para seguir dejándome llevar por dicha situación y aceptándola, como si yo hubiese estado destinado solo para vivir esa vida y no mereciera algo diferente. Hasta que conocí a un joven cuya conmovedora experiencia transformó mi vida. Te cuento mi historia. Todo transcurrió hace 15 años. Era una noche muy fría y lúgubre, la cual presagiaba una gran tempestad. En aquel momento me encontraba cerca de la entrada de un restaurante, al cual había ido a solicitar que me regalaran algo de comida. Hasta que, de repente, observé a un joven totalmente apesadumbrado, quien se sentó afuera del restaurante. Transmitía tanto dolor que, curiosamente, me acerqué a preguntarle el motivo de tanta tristeza. Se llamaba Santiago y, sin importarle con quién estaba tratando, desahogó todas sus penas. Muy decepcionado me contó que, unas horas antes, con gran preocupación, y como en muchas ocasiones, le suplicó a su padre, llamado Aurelio, que no saliera, puesto que muy pronto se llegaría la noche y que, al parecer, amenazaba una gran tormenta. Además, intentó ponerlo al tanto de la alerta que emitieron por la emisora radial, informando que hubo un daño en la vía, el cual no fue posible solucionar en el transcurso del día. Pero, lamentablemente, su padre, de manera muy enérgica y con cierto grado de enojo, le contestó, que por qué motivo se tenía que quedar ese día en la casa. Si ya tengo cita con mis amigos. Continuó diciendo que solo por el hecho de que él estuviese cumpliendo 18 años, no les iba a hacer semejante desplante. Concluyó diciéndole que debía tener en cuenta que era un hombre, no una niñita. Santiago, sintiéndose muy triste, le respondió que no importaba su cumpleaños, que su petición radicaba en que tenía temor de que, en caso de que su padre llegara a excederse con las bebidas, pudiera tener algún percance. Por lo tanto, lo mejor sería que se quedase en casa. Continuó buscando la manera de persuadirlo a toda costa, recordándole que su madre estaba preparando una comida especial y que uno de sus grandes anhelos sería que esa noche cenaran en familia, así como cuando él era niño. A Aurelio parecía no importarle y, haciendo gestos de burla, lo quitó bruscamente de la puerta y se marchó. Santiago intuía que su padre se iba a encontrar con Dora, quien era su pareja en secreto, pues hacía ya algún tiempo él los había descubierto una tarde, en la que los dos iban muy felices y agarrados de la mano como dos adolescentes. Le dolía recordar que fácilmente se podía evidenciar que a ella le brindaba toda clase de atenciones, a diferencia de su familia, con quienes Aurelio nunca tuvo esta clase de detalles. En ese momento entendió por qué siempre decía que el dinero no le alcanzaba para nada. Sin embargo, prefirió guardar silencio para no lastimar a su madre, puesto que, con los malos tratos que constantemente recibían, era más que suficiente. Por tal razón, decidió estudiar en la noche y asumir gran parte de los gastos en el hogar. En gran parte sentía satisfacción debido a que estaba haciendo un gran esfuerzo para ahorrar y así poder rentar un apartamento para vivir en compañía de su madre, doña Susana, y su hermanita Andrea. Pero aún así se le notaba muy preocupado, pues sabía que la mujer con la que su padre tenía amoríos era muy imprudente y, por lo general, terminaban excediéndose en un bar. Motivo por el cual, antes de que su madre terminara de preparar la cena, decidió salir a buscarlo. Aunque ella insistió para que no lo hiciera, puesto que lo único que iba a causar era que Aurelio se indispusiera, él le argumentó que tenía un mal presentimiento y que, si algo malo le llegase a pasar, jamás se lo perdonaría. Al notarlo tan decidido, doña Susana se resignó, permitiéndole que vaya a buscarlo. Santiago empezó a deambular por los sitios que, como era de su conocimiento, Aurelio solía frecuentar. De repente observó el coche parqueado cerca de la entrada de un cotizado restaurante.
Discretamente se acercó para verificar si estaba adentro, y efectivamente, sí que lo estaba, pero en compañía de Dora. Totalmente apesadumbrado, se sentó afuera del restaurante. Transmitía tanto dolor, que inmediatamente me acerqué a preguntarle el motivo de tanta tristeza. El joven, sin importarle con quién estaba tratando, desahogó todas sus penas. Después de escucharlo, traté de consolarlo e insistir para que se fuese a casa, haciéndole caer en cuenta de que al menos a él lo estaban esperando. No defraudes a tu madre, le dije. Por más herido que estés, vas a superarlo y un día te vas a dar cuenta de que este gran dolor te hará más fuerte. Lamentablemente, la conversación se vio interrumpida debido a que, en ese momento, comenzó a caer una fuerte tempestad. Además, miró salir a su padre y a Dora, pero no subieron al automóvil como él lo esperaba. Luego los observamos dirigirse hacia un pequeño bar, el cual quedaba muy cerca de aquel lugar. A pesar de que corrió, Santiago no logró alcanzarlos y al no portar documentos que acreditasen su edad, no lo dejaron entrar. Nuevamente, en esta ocasión, no tuvo otra opción más que seguir esperando, y lo hizo con cierto grado de angustia. Hasta que llegó un momento en el que descuidaron la entrada por unos segundos. Al percatarse de esto, Santiago inmediatamente aprovechó dicha oportunidad para ingresar y llegar hasta donde estaban su padre y la compañera. Pero él ya estaba muy pasado de copas. Por lo tanto, trató de explicarle que debía llevarlo a casa en ese momento, poniéndole en conocimiento de que la noche se estaba tornando peligrosa y que él no estaba en condiciones de conducir. Pero Aurelio no hacía otra cosa más que responder con rudeza, negándose a dicha decisión. Por tal motivo, se vio obligado a solicitarle a su compañera que le ayudara a subirlo al coche, o que, en caso contrario, si le llegase a suceder algo malo, él la señalaría como responsable. A Dora no le quedó otra alternativa más que aceptar lo que Santiago le estaba solicitando. Aprovechando que estaba casi dormido, lo subieron al auto. Aunque traté de evitarlo, argumentando que era mejor que llamase a la policía, el joven se negó. Al parecer era inevitable, pero antes de que comenzara a conducir, sentí que era mi obligación acompañarlo y le hice la propuesta de que me llevara en caso de que llegase a requerir algo con su padre. Está bien, me dijo sonriendo. Agradezco tu gesto. Inicialmente todo parecía marchar bien, pero en determinado momento, su padre despertó y lo cuestionó duramente. Le reprochaba el hecho de que lo estuviese llevando en contra de su voluntad, por lo tanto, le exigió que inmediatamente lo regresara al bar con Dora. Santiago, al igual que yo, intentó explicarle el riesgo que se corría en la vía, pero a él parecía no importarle. Empezó a manotear y traté de sostenerlo, pero lo único que logré fue que me ocasionara un fuerte impacto en la nariz. A medida que su hijo le continuaba explicando la delicada situación, y a pesar de tener que soportarle los berrinches, trataba de mantener el control del auto. Hasta que, en determinado momento, cuando transitábamos por una de las partes más estrechas de la vía, Aurelio le exigió que diera la vuelta, pero en ese trayecto era imposible hacerlo. Aurelio, en el estado en que se encontraba, no alcanzó a comprender la magnitud del peligro, y al observar que su hijo se seguía negando y continuaba conduciendo, con mucha furia intentó quitarle el volante. El joven trató de evitarlo a toda costa. A pesar de ser un hombre muy alto y corpulento, en comparación conmigo, que me encontraba muy flaco y un tanto débil, aún así lo sujeté con todas mis fuerzas, pero de un solo puntapié logró abrir la puerta y sacarme del auto, razón por la cual sufrí una fractura en el brazo. Luego, con gran fuerza y muy agresivamente, logró desplazar a Santiago y, una vez con este totalmente en sus manos, perdió el control y el carro terminó volcándose. De esta manera, Santiago cumplió con su objetivo, que fue el de salvar a su padre, puesto que quedó ileso, solo con unas cuantas raspaduras. Pero en cambio, él estaba muy malherido. El grave accidente hizo que a Aurelio se le quitara la borrachera y que deseara con gran ansia hacer por su hijo lo que nunca había hecho hasta ese momento. Aparte de llorar amargamente en el hospital, estuvo presionando constantemente a los médicos para que lo sanaran, pero lamentablemente todo esfuerzo fue inútil, debido a que sufrió muchos golpes en varias partes de su cuerpo, siendo el más grave el de una lesión cerebral, la cual lo llevó a un desenlace irreversible.
Después de lo acontecido, inmediatamente acudí a la policía y conocí a doña Susana, a quien le comenté lo que había hablado con su hijo. Igualmente, los testigos que transitaban por la vía narraron todo el desastre, el cual argumentaron que pasó tan rápido que no se pudo evitar. Escuchar esto solo intensificaba el dolor en Susana, llevándola a arrepentirse de haber mantenido la falsa esperanza de que un día Aurelio cambiaría, lo cual no le permitió tomar ningún tipo de decisión al respecto. Esto dio lugar a que, debido a todos los maltratos y humillaciones recibidos de parte de él, llenase su vida de muchos temores, demostrando la falta de carácter para enfrentarlo. Pero, al mismo tiempo, era consciente de que nada sacaba con lamentarse, puesto que nada iba a devolverle a su hijo y, por lo tanto, no le quedaba más que resignarse y luchar por su pequeña. Aurelio, al percatarse del fallecimiento de Santiago, desesperadamente se dirigió a la policía, gritando que no merecía vivir por ser el quien había causado tal desenlace, y le suplicó que lo encerraran de por vida, y así fue. Cumplieron su deseo, aunque no se sabe exactamente por cuántos años. Una vez encarcelado, Aurelio se mostraba distante, muy melancólico, siempre repitiendo palabras que imploraban el perdón de su hijo y de remordimiento hacia quien fue su amante. En muchas ocasiones, intencionalmente molestaba a algunos presos con el objetivo de, tal vez, ponerse a sí mismo en una situación arriesgada en manos de alguno de ellos, pero lo único que conseguía era que le diesen unos cuantos golpes. Doña Susana y su hija lo visitaron una única vez, para expresarle su gran dolor y hacerlo sentir aún más culpable. Ya no maldigas a esa mujer, le dijeron. Quien nos maltrató toda la vida fuiste tú. Quien nos hizo a un lado fuiste tú. Y quien tomó la decisión de irse con ella aquella noche y no hacer caso a Santiago fuiste tú. Tú eres el artífice de lo sucedido. No volverás a saber nunca más de nosotras. Adiós para siempre. En cuanto a mí, después de observar aquel panorama tan doloroso, pude entender que la felicidad no se trata solamente de tener una familia, una casa, un auto o lo que se nos ocurra. Se trata de valorar, respetar y amar. Al ser nosotros los dueños de nuestra vida, decidimos qué hacer y hasta dónde llegar. Doña Susana y muchos otros, hasta el día de hoy, agradecen la ayuda que intenté proporcionar a Santiago. Debido a eso, me colaboraron con un empleo de acuerdo al nivel que tenía en aquel momento. Logré superar la penosa situación en la que me encontraba. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de arquitectura, trabajo dignamente y, además, conformé una familia con una gran mujer. Tenemos un hijo a quien amamos con todo nuestro corazón, y día a día procuro ser un mejor padre, un mejor esposo y una mejor persona. Te cuento mi historia. Y ahora tú. Cuéntame la tuya.